Focarse en mí mismo todos los días cambió mi vida por completo, y estoy convencido de que puede cambiar la tuya también. Antes de entender esto, era como la mayoría de las personas. Trabajaba duro, me esforzaba al máximo, daba todo lo que tenía, pero al final del día sentía que algo no estaba bien, que no importaba cuánto corría, no llegaba a ningún lado. Y fue cuando empecé a dedicar tiempo de verdad a mi crecimiento, a mi aprendizaje, que todo comenzó a moverse en la dirección correcta. Lo que vas a ver en este vídeo son los principios exactos que transformaron la vida de miles de personas. Quédate hasta el final, porque cada parte de este vídeo contiene algo que puede cambiar tu manera de pensar. Tienes en tus manos algo que muy poca gente se detiene a reconocer, el poder absoluto de escribir tu propia vida. Cada decisión que tomas, cada hábito que cultivas, cada persona que eliges tener cerca, todo eso forma parte de un relato que solo tú puedes escribir. No hay nadie más que pueda tomar esa pluma y decidir por ti, aunque muchos lo intenten. La vida no te ocurre, tú la construyes, línea a línea, día a día, con cada elección consciente o descuidada que haces. He visto a personas que llegan a los 40 años preguntándose cómo terminaron donde están, sintiéndose extraños dentro de su propia historia. Y la respuesta siempre es la misma. Dejaron que otros escribieran por ellos. Permitieron que el miedo, la opinión ajena o la comodidad dictaran los capítulos más importantes de su vida. Cuando dejas de ser el protagonista, te conviertes en un personaje secundario, en una historia que no te representa. Y eso, con el tiempo, pesa más que cualquier fracaso. El primer paso para cambiar eso es tan sencillo como incómodo. Asumir que eres responsable de lo que tienes y de lo que te falta. No como castigo, sino como poder. Porque si tú lo creaste, tú también puedes transformarlo. Esa es la diferencia entre quien espera que la vida mejore y quien decide mejorarla. Y justo ahí, en esa decisión, empieza algo que muy poca gente se atreve a explorar de verdad. Hay una creencia muy extendida que dice que pensar en uno mismo es de egoístas, y esa idea ha frenado a más personas de las que imaginas. Te han enseñado desde pequeño que lo correcto es dar, ayudar, estar disponible para los demás, y eso está bien, pero nadie te enseñó que para poder dar, primero tienes que tener. No puedes ofrecer energía que no tienes. No puedes dar amor que no te das a ti mismo. No puedes sostener a otros si tú mismo estás en el suelo. Enfocarte en tu crecimiento personal no es abandonar a quienes quieres, es todo lo contrario. Cuando tú mejoras, todo lo que te rodea mejora contigo. Tu familia recibe una mejor versión de ti. Tu trabajo refleja una mente más clara. Tus relaciones se vuelven más sanas, porque partes desde un lugar de plenitud y no de carencia. La persona que se cuida, que se desarrolla, que invierte tiempo en sí misma, tiene mucho más para ofrecer al mundo que quien se agota intentando agradar a todos. Quitarte la culpa de encima no es fácil, lo sé, porque esa culpa viene de años de condicionamiento. Pero te invito a hacer algo concreto. Reserva al menos 30 minutos diarios para ti, sin negociarlo con nadie. Puede ser leer, hacer ejercicio, pensar en silencio o aprender algo nuevo. Ese tiempo no es un lujo, es una inversión directa en todo lo que quieres construir. Y cuando empieces a hacerlo sin disculparte, vas a descubrir algo que cambia por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Hay dos imágenes que me han acompañado durante muchos años y que explican mejor que cualquier argumento filosófico por qué el autocuidado no es opcional. La primera es un vaso vacío. No puedes servir agua de un vaso que no tiene nada dentro, por más buena voluntad que tengas. La segunda la conoces si alguna vez has viajado en avión. En caso de emergencia, primero te pones tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. No porque seas más importante, sino porque sin oxígeno no puedes ayudar a nadie. Estas dos imágenes no son solo metáforas bonitas, son principios que funcionan en la vida real. El padre que nunca descansa termina siendo un padre ausente, aunque esté presente físicamente. La persona que nunca invierte en sí misma termina dando migajas de energía a todo y a todos. He conocido a muchas personas generosas que se consumieron por completo intentando sostener a otros, y al final
No le servían bien ni a ellos ni a nadie. La generosidad sin límites, sin reposición, acaba en agotamiento. Lo poderoso de estas imágenes es que son fáciles de recordar, en el momento en que más las necesitas. Cuando la culpa aparece y te dice que deberías estar haciendo algo por otros en lugar de cuidarte. Porque en ese momento exacto, puedes preguntarte, ¿mi vaso está lleno o estoy sirviendo desde el vacío? La respuesta honesta a esa pregunta te va a decir más sobre tu situación actual que cualquier análisis profundo. Y esa claridad, como verás más adelante, es el punto de partida de algo mucho más grande. Conocí a un hombre que durante 20 años trabajó en una oficina haciendo algo que nunca lo llenó. Era disciplinado, responsable, cumplía con todo, pero por dentro sentía que algo faltaba. Un día, casi por accidente, volvió a coger los pinceles que había abandonado de joven y empezó a pintar los fines de semana. No para vender, no para impresionar a nadie, solo para él. En menos de un año, esa pequeña práctica semanal había transformado su energía, su humor, su relación con su familia y su forma de ver el trabajo. No cambió de vida de un día para otro, pero se reconectó con una parte de sí mismo que creía perdida. También conozco la historia de una mujer que a los 35 años decidió que ya era suficiente vivir para cumplir expectativas ajenas. Empezó a levantarse media hora antes para escribir, para leer, para planificar su día con intención. Comenzó a hacer pequeños cambios. Dejó de ver televisión 2 horas al día y usó ese tiempo para aprender inglés y formarse en su área. En 2 años había conseguido un ascenso, había mejorado su salud y, sobre todo, había recuperado el respeto por sí misma. No fue magia, fue consistencia aplicada desde un punto de decisión real. Estas historias importan porque no son de personas extraordinarias. Son de personas comunes que tomaron una decisión concreta, y lo que tienen en común no es el talento ni la suerte, es que en algún momento dejaron de esperar el momento perfecto y empezaron a actuar con lo que tenían. Eso es lo que separa a quien transforma su vida de quien sigue hablando de hacerlo. Y hay una herramienta específica que convierte esa decisión en resultados medibles. Algo tan sencillo que casi nadie lo hace bien. Una meta que solo existe en tu cabeza es un deseo. Una meta escrita en papel es un compromiso. Esa diferencia, tan simple de entender y tan poco practicada, es uno de los factores que más separa a las personas que avanzan de las que se quedan dando vueltas en el mismo lugar año tras año. El acto físico de escribir lo que quieres tiene un efecto en tu cerebro que ninguna visualización mental puede reemplazar. Activa el compromiso, genera claridad y te obliga a ser específico. No vale escribir, quiero mejorar mis finanzas o quiero estar más sano. Eso no es una meta, es una intención vaga. Una meta bien escrita dice, quiero ahorrar 300 euros al mes durante los próximos 6 meses para tener un fondo de emergencia de 1.800 euros. Eso sí es accionable. Cuando tienes esa claridad, tu cerebro empieza a buscar soluciones de forma casi automática y empiezas a tomar decisiones alineadas con ese objetivo sin tener que pensarlo demasiado. La claridad es la base de cualquier progreso real. Te propongo algo concreto. Coge un cuaderno, no el móvil, un cuaderno físico, y escribe 3 metas que quieras alcanzar en los próximos 90 días. Una personal, una profesional y una de salud. Escríbelas con fecha, con una cifra o un resultado claro, y ponlas en un lugar donde las veas cada mañana. Este ejercicio, tan aparentemente simple, es el mismo que practican personas que han construido negocios, carreras y vidas que admiras. Y una vez que tienes esas metas escritas, hay algo que determina completamente si las alcanzas o no. Los grandes resultados no llegan de grandes explosiones de esfuerzo. Llegan de pequeñas acciones repetidas con consistencia. Funciona exactamente igual que los intereses compuestos en finanzas. Al principio parece que no pasa nada, que el esfuerzo no se refleja en los resultados, y es ahí donde la mayoría abandona. Pero quien entiende que el crecimiento es acumulativo, que cada día suma aunque no lo veas, ese es quien termina construyendo algo que los demás no pueden explicar. Piensa en alguien que lee 10 páginas al día. En un año,
Ha leído más de 12 libros completos. Alguien que camina 30 minutos diarios. Ha recorrido más de 180 horas de movimiento en un año. Alguien que ahorra 5 euros al día. Tiene casi 2.000 euros al cabo de un año. Ninguna de estas acciones parece impresionante de forma aislada, pero acumuladas transforman la salud, el conocimiento y la economía de una persona de forma profunda y duradera. El problema no es que la gente no sepa esto, el problema es que subestima el poder de lo pequeño. Para construir un hábito que dure, elige una sola cosa, no 5, una. Algo tan pequeño que sea casi imposible no hacerlo. Si quieres leer más, empieza con 5 páginas al día. Si quieres hacer ejercicio, empieza con 10 minutos. La clave no es la intensidad inicial, es no romper la cadena. Cada día que lo haces refuerza la identidad de alguien que cumple lo que se propone. Y esa identidad, con el tiempo, es mucho más valiosa que cualquier resultado puntual. Pero hay algo que puede boicotear todo esto incluso antes de que empieces. Y tiene que ver con la forma en que tu mente interpreta el esfuerzo. Carol Dweck, investigadora de Stanford, pasó décadas estudiando por qué algunas personas crecen ante los desafíos y otras se bloquean, y llegó a una conclusión que lo cambia todo. La diferencia no está en el talento, está en la creencia que cada persona tiene sobre su propia capacidad de aprender. Quien tiene una mentalidad fija, cree que sus habilidades son innatas, que o se nace con ellas o no, y por eso evita los retos para no quedar en evidencia. Quien tiene una mentalidad de crecimiento, entiende que cualquier habilidad puede desarrollarse con esfuerzo y práctica, y eso lo hace imparable. He conocido a personas brillantes que no llegaron a ningún lado porque cada vez que algo se ponía difícil, interpretaban la dificultad como una señal de que no eran suficientemente buenos. Y he conocido a personas con habilidades modestas que construyeron carreras y negocios extraordinarios, porque cada obstáculo lo interpretaban como una lección, no como una condena. La diferencia no estaba en el coeficiente intelectual ni en los recursos, estaba en cómo procesaban el fracaso y el esfuerzo. Eso es mentalidad, y la mentalidad se puede entrenar. Un ejercicio práctico. La próxima vez que algo te salga mal o que sientas que algo se te resiste, en lugar de decirte, no soy bueno en esto, añade una sola palabra al final de esa frase. Todavía. No soy bueno en esto. Todavía. Ese pequeño cambio activa en tu cerebro la posibilidad del aprendizaje en lugar del cierre. Parece trivial, pero con el tiempo, reconfigura la forma en que te enfrentas a los retos. Y si la mentalidad es el motor, hay algo que determina hacia dónde apunta ese motor, la forma en que usas tu tiempo. Todos tenemos 24 horas al día, el mismo tiempo que tuvo Einstein, que tuvo Da Vinci, que tienen hoy las personas que más admiras. La diferencia no está en cuánto tiempo tienes, sino en cómo decides usarlo. Y la mayoría de las personas, si fueran honestas consigo mismas, reconocerían que pasan entre 2 y 4 horas al día en actividades que no les acercan a nada importante. Redes sociales, televisión, conversaciones vacías, procrastinación disfrazada de ocupación. Eso no es un juicio, es simplemente lo que muestran los datos. Te propongo un ejercicio que pocos se atreven a hacer porque los resultados pueden ser incómodos. Durante una semana, anota en qué usas cada hora de tu día. No para castigarte, sino para tener información real. Cuando ves en papel que dedicas 12 horas semanales al móvil y solo 2 horas a algo que realmente importa, eso produce un efecto que ninguna motivación externa puede generar. La claridad sobre cómo usas el tiempo es el primer paso para usarlo mejor. No necesitas más tiempo, necesitas más conciencia sobre el que ya tienes. Una vez que tienes esa claridad, el siguiente paso es proteger con firmeza el tiempo destinado a lo que más importa. Ponlo en el calendario como si fuera una cita médica, algo que no cancelas. Las personas que han construido algo significativo no encontraron tiempo libre para sus proyectos, lo crearon deliberadamente y lo defendieron con la misma energía con la que defenderían algo valioso. Porque el tiempo, a diferencia del dinero, no se recupera una vez que pasa. Y hay otro factor, igual de poderoso, que influye en tus resultados tanto como el tiempo que dedicas. Jim Rohn tenía una frase que se ha repetido tanto que ya parece un cliché.
pero sigue siendo una de las verdades más verificables que existen. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. No en el sentido superficial de que tus amigos determinan tu éxito, sino en el sentido profundo de que tu entorno moldea tus estándares, tus conversaciones, tus creencias sobre lo que es posible y lo que no. Si las personas que te rodean hablan de problemas, de limitaciones y de lo difícil que está todo, eso se filtra en tu forma de pensar, aunque no te des cuenta. Esto no significa que tengas que abandonar a tus amigos de toda la vida, ni que debas volvienes frío o calculador. Significa que seas consciente de qué tipo de energía, conversaciones y perspectivas estás consumiendo de manera habitual. Si no tienes cerca personas que te inspiren, los libros, los podcasts y los videos de personas que admiras pueden cumplir esa función. Yo, en los momentos más decisivos de mi vida, aprendí más de un libro que de muchas conversaciones. Leer a pensadores como Napoleon Hill, Marcus Aurelio o Og Mandino es como tener una conversación con una mente extraordinaria. El contenido que consumes también forma parte de tu entorno. Las noticias que lees, los vídeos que ves, las redes que sigues, todo eso influye en tu estado mental y en tus expectativas sobre la vida. Hacer una auditoría de tu consumo de información es tan importante como hacer una auditoría de tu tiempo. Cuando empiezas a sustituir el consumo pasivo por aprendizaje activo, algo empieza a cambiar en la forma en que ves el mundo y en la forma en que actúas dentro de él, y eso te lleva a entender algo fundamental sobre el camino que tienes por delante. Una de las ilusiones más comunes que frena el desarrollo personal es creer que existe un punto de llegada, un momento en el que ya lo habrás conseguido todo y podrás descansar. Esa idea es, en el fondo, la raíz de mucha frustración, porque cuando llegas al objetivo que tanto deseabas y descubres que la sensación de plenitud dura poco, sientes que algo está mal, que fallaste en algo, pero no fallaste. Lo que pasa es que el ser humano no está diseñado para llegar, está diseñado para crecer. El crecimiento continuo no es una carga, es lo que le da significado al camino. No se trata de nunca estar satisfecho, sino de entender que cada versión de ti que construyes abre la puerta a una versión mejor todavía. Los mejores atletas del mundo siguen entrenando cuando ya tienen todos los títulos. Los mejores empresarios siguen leyendo y aprendiendo cuando ya tienen todo el dinero que necesitan. No lo hacen por obligación, lo hacen porque descubrieron que el proceso de mejorar es, en sí mismo, una de las experiencias más satisfactorias que existe. Lo que importa no es llegar rápido ni llegar primero. Lo que importa es no dejar de avanzar. Un día bueno, un día regular, un retroceso, una semana difícil, todo eso forma parte del mismo camino. La persona que entiende esto no se destruye cuando las cosas no salen como esperaba, porque sabe que cada momento es parte de un proceso más largo y más valioso. Y ese proceso, esa jornada constante de convertirte en quien decides ser, es la vida más plena que alguien puede vivir. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, me gustaría mucho leerlo en los comentarios. Cuéntame cuál es ese hábito o esa decisión que vas a empezar a aplicar desde hoy en tu vida, porque leer esas respuestas es lo que más me motiva a seguir creando este tipo de contenido para ti. Y si quieres seguir recibiendo videos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo video.